Si no tienen inconveniente, vamos a iniciar. Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean muy cordialmente bienvenidos a la sesión de la Comisión de Anticorrupción de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que en esta ocasión abordará un tema por demás novedoso y que con el formato de conversatorio que vamos a utilizar va a permitir que grandes expertos en la materia puedan intervenir y enriquecernos. Al parecer creo que ya está Gerald García, ahora sí. Ya. Qué bueno. Ya está, qué bueno, bienvenido. Entonces, les quiero comentar que estamos de verdad de plácemes el día de hoy porque vamos a hablar sobre un tema en el que por demás todos lo hemos escuchado, pero pocas veces nos hemos detenido a reflexionar. Y es el tema justamente de la inteligencia artificial. Y justamente queremos encaminar este conversatorio en el que participan verdaderos expertos sobre el uso de esta herramienta en la lucha contra la corrupción y analicemos por qué es un paradigma disruptivo. Quiero decirles que me honro muchísimo en darle la bienvenida a la magistrada en retiro, la maestra Ana María Soledad Cruz Vasconcelos. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, doctora en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez también. Tiene cursos de capacitación sobre el Sistema Nacional Anticorrupción impartido por la Función Pública. Es experta con más de 15 años en el ejercicio profesional, tanto en el derecho disciplinario de la función pública específicamente, claro, en forma amplia en el derecho administrativo, como en derecho indígena. Ella, desde luego, pues debo de mencionarles, pues que en 2020-2021 fue magistrada de la Sala Unitaria Especializada en Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Hoy día magistrada en retiro y becaria en el Laboratorio de Inteligencia Artificial por la Universidad de Buenos Aires. Ella es una notabilísima activista y defensora del patrimonio cultural y natural de Oaxaca. Ana María, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida, Ana. Muy bienvenida. Por otra parte, gracias. También quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro amigo, el ingeniero y abogado Gerald García. Él se autodenomina ingeniero legal en inteligencia artificial and CEO Business Advocacy. Él es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Participó en el programa de incubación para el emprendimiento de Startup México, en un programa general de propiedad intelectual por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ha tomado cursos de inteligencia artificial en la Universidad de Austin, en Texas, diplomado en Deep Learning en el Centro de Investigación en Matemáticas Avanzadas, programa de inteligencia artificial por la Universidad de Oxford, diplomado en Ciencias de Datos por la Universidad Anáhuac, diplomado en Tecnologías en Ciberseguridad por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y programa de formación multidisciplinario de inteligencia artificial en la Universidad de Buenos Aires. Es de verdad un gusto, Gerald, que nos acompañes el día de hoy, de verdad. Bienvenido, Gerald. Gracias, bienvenido. Hola, Gerald. Un experto que además él con modestia no lo dice, pero es autor de innumerables artículos especializados en revistas que pues nos hablan, revistas arbitradas que nos hablan de este tema. Y finalmente, y no por ello menos importante, quiero presentar a nuestro querido pues coordinador de la comisión, igualmente, es el maestro Luis Hernández Martínez. Además de ser un querido amigo y entusiasta barrista, quiero decirles que es experto en alta dirección jurídica. Cuenta con más de 27 años de experiencia laboral y los últimos 24 los ha dedicado al mundo de los negocios como periodista, conferencista, administrador de empresas, educador, abogado y escritor. Es autor del libro, que por cierto, muy recomendable, Los 7 pecados capitales de las empresas, y participó en la introducción del modelo Great Place to Work en México. Es colaborador del sector bancario
FinSat, El Financiero, El Economista. No puedo contestar. Grupo Editorial Expansión, Univerpresarios, Alta Dirección en Comunicación Integral y Editorial Televisa. Es perfeccionador en Comunicación Integral y Editorial a nivel posgrado en materias de innovación, negocios y derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Escuela de Negocios de la Universidad Panamericana y en el ICAMI, UP y PADE. Y es fundador de Alta Dirección Jurídica y director editorial en Smart City Latam. Bienvenido, mi querido Luisito, muchísimas gracias por acompañarnos. Sergio. De tal manera que, si se dan cuenta, el tema que hoy vamos a abordar es un tema disruptivo, es el tema de la inteligencia artificial, y por eso estamos acompañándonos de abogados expertos, pero que además se han especializado por esta ciencia de la informática moderna. Y yo quisiera, el formato que vamos a manejar el día de hoy es que hagamos una charla, porque este es un tema complejo. A los abogados no se nos da mucho entender qué es eso de la informática, qué es eso de la inteligencia artificial, qué es eso de los algoritmos, de los bots. En fin, se nos llenan hoy día las redes sociales de comentarios sobre el particular. Y yo quisiera comenzar por preguntarle a nuestra querida Ana María, muchas gracias por estar aquí. Platícanos, ¿qué es la inteligencia artificial? Gracias, pues muy buenos días a todos y todas. De verdad, un gusto estar aquí, y con la invitación del maestro Sergio Guacuja, me siento muy halagada por esta distinción y compartir este panel con brillantes compañeros como es el abogado Luis Hernández Martínez, que de verdad me encanta no solo su capacidad y su profesionalismo, sino es esa simpatía que siempre irradia. Y pues el doctor Gerald García, pues la verdad, un compañero y amigo muy destacado en lo que está haciendo, y como abogado y doctor en Derecho también magnífico, que a él le debo el haberme introducido en este tema tan especial como es la inteligencia artificial. Yo pues no soy experta en ese tema, soy experta en otros, como lo menciona el maestro, y pues estoy introduciéndome en el tema a través de estudios que estoy haciendo en el laboratorio de inteligencia artificial de la Universidad de Buenos Aires con la ciencia de datos. Yo apenas estoy aprendiendo qué se puede hacer con los datos, y pues es por ello que estamos aquí con muchas inquietudes. De la pregunta, maestro, que amablemente me hace usted, pues voy a mencionar que la ONU nos ha definido la inteligencia artificial como una constelación de procesos y tecnologías que permiten que las computadoras complementen o reemplacen pues tareas específicas que de otro modo serían ejecutadas por seres humanos para tomar decisiones, para resolver problemas y aprender por sí mismas, lo que se conoce como el Machine Learning. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la OCDE nos señala que la inteligencia artificial constituye un sistema basado en la máquina que puede hacer predicciones, que puede hacer recomendaciones o tomar decisiones, influyendo siempre en entornos reales o virtuales sobre ciertos objetivos definidos por los humanos. Esto es muy interesante porque vamos a entender que las máquinas de inteligencia artificial son de naturaleza teleológica. Eso quiere decir que atienden a fines y a objetivos específicos. Por decirse, tiene que ser siempre bajo un proyecto muy definido que busca un resultado en específico, ¿no? Y otra definición que me parece interesante, la de Ray Kurzweil, establece que la IA se basa en obtener por otros medios artificiales lo que alcanzamos con la inteligencia humana, que es el reconocimiento de patrones para alcanzar objetivos y resolver problemas. Yo pondría como ejemplo el traductor de Google, que si nosotros le ponemos dame el significado de hi, y luego nos da la traducción y nos dice que hi es igual a hola. Y esto no es porque ese traductor sea políglota y haya aprendido el idioma en sí, sino es a través de múltiples documentos, que miles y cientos de miles de documentos, ha identificado que hi quiere decir
hola, identifica que good morning, buenos días, y así, bueno, ya se traducen ahora párrafos completos y textos completos, pero es a través de ese tipo de aprendizaje que la máquina lo hace, ¿no? Y yo podría decir como algo interesante también la diferencia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial, porque pues los humanos tenemos un aprendizaje biológico y evolutivo, que desde bebés empezamos a aprender todo lo que está a nuestro alrededor, pues nos damos cuenta primero del lenguaje, empezamos a balbucear palabras, nos incorporamos, caminamos y va madurando el cerebro de tal manera que el ser humano puede aprender todo. Pues tenemos claros ejemplos de genios que no han tenido un límite en el aprendizaje, ¿no? Lo que nos diferencia muy fuerte también de las máquinas de inteligencia es la capacidad de sentir las emociones, el hecho de que nosotros nos enojamos, nos reímos, o tenemos también ambiciones y muchas cosas a veces que no son muy lindas, pero eso nos caracteriza como humanos. Las máquinas de inteligencia artificial, su capacidad de almacenaje es inmenso, tienen esa capacidad de repetir con exactitud lo aprendido, cosa que los humanos podemos hoy, por decir esta explicación que me estoy permitiendo dar, mañana la puedo decir igual, al rato también, pero ya después de 3 o 4 ya le voy a cambiar, voy a omitir, se me va a olvidar algo o le voy a agregar. Entonces, las máquinas se pueden conectar con otras redes neuronales, pasar millones de datos de manera muy exacta y pues muy rápida. Ahorita, en estos días se anunció que en Estados Unidos, precisamente en Tennessee, la IBM construyó una máquina de inteligencia artificial la más poderosa del mundo. Le gana a la máquina Sunway, que era la china, que en el 2003 era la más poderosa. Pero hoy Sumit, que es su nombre de esta máquina, supera al doble a la china porque puede hacer 200 cuatrillones de cálculos por segundo. Es 100 millones de veces más que cualquier computadora y se ha enfocado a la medicina. Un humano tardaría 6 billones de años en hacer esos cálculos que la máquina Sumit la hace en un instante. Uno de sus servidores puede procesar toda la información que Google recibe en un día. Entonces vemos que esta capacidad de estas máquinas pues cada día es más grande y hay ambición desde luego por llegar a ser máquinas que igualen la capacidad del ser humano hasta en sus sentimientos, pero eso todavía no sucede y pues la verdad esperemos que no, porque no son muy útiles mientras nosotros tenemos el dominio totalmente sobre ellas, como lo es ahora. Pues yo creo que con esta primera explicación, Ana María, nos abres un panorama muy exacto y me gustaría, gracias, si me lo permiten, pedirte, Gerald, que pudieras tú hacernos la bondad también, como experto que eres en el tema, de completar algún punto de vista sobre estas nociones básicas de inteligencia artificial. Claro que sí, pues hola, muy buenos días a todos. Pues para mí es un honor estar platicando con ustedes sobre un tema que va prácticamente a dominar el siglo XXI. Se habla que la inteligencia artificial va a ser el poder global que emerge a partir no de esta coyuntura que estamos teniendo de la pandemia, sino data desde una aspiración civilizatoria. El hombre ha construido máquinas para pues auxiliarse en todas las labores que ha emprendido, ¿no? Y es así como más o menos a mediados del siglo XX, en los años 50, un gran personaje de este ámbito llamado Alan Turing, que seguramente ustedes lo recuerdan por una película majestuosa que se llama El Código Enigma. Alan Turing lo que hizo, entre otras cosas, sobre crear una computadora, un ordenador llamado Pilot Eyes, él también descifró
el lenguaje secreto o los enigmas de comunicación de los nazis. Y esto evidentemente lo hizo con unas máquinas que a su época o a su momento pues configuraron lo que o sentaron las bases de lo que hoy estamos hablando como inteligencia artificial. Bueno, Alan Turing tuvo una gran inquietud por entender cómo era el proceso biológico del cerebro humano. Y lo que hace Alan Turing es precisamente emular a través de máquinas con procesos lógicos matemáticos esta configuración en nuestra mayor máquina y majestuosa y todavía indescifrable y por conocer en este siglo XXI, que es el cerebro. Bueno, la biología en esa época también da avances significativos y lo que hace es un mapeo, un modelado de cómo funcionaba el cerebro. Se percataron los científicos de que estaba ordenándose el cerebro o mandándose señales a través de una neurona funcional. Lo que hacía era prácticamente darle funcionamiento a toda una serie de sinapsis neuronales. Esto ya lo hablaremos un poquito más técnicamente, pero lo que hace es prácticamente procesar todas las habilidades cognitivas, memoria, análisis, inferencias y llegar a conclusiones. Prácticamente en términos generales, eso es lo que se podría describir, como bien lo refería la doctora Ana, el proceso mental o el proceso cognitivo. Y trasladado a las máquinas, esto se emula a través de neuronas artificiales o capas artificiales que prácticamente recogen mucho del procesamiento de cómo funciona el cerebro. Bueno, formalmente la ciencia de la inteligencia artificial, el conocimiento en sí, data de una reunión muy importante que se llama la reunión de Dartmouth, en la cual se congregaron expertos en matemáticas, expertos en el área de la computación, y formalmente se denomina en ese encuentro en Dartmouth, en los Estados Unidos, a lo que es la inteligencia artificial por John McCarthy. Ahí vamos a decir que ahí nace formalmente lo que es la inteligencia artificial. Y con esto podríamos decir que la inteligencia artificial no es otra cosa más que la emulación de nuestro proceso cognitivo. No es otra cosa más que replicar a través de máquinas, de ordenadores o de computadoras, mediante secuencias lógicas matemáticas, lo que hace nuestro cerebro: memorizar, analizar, extraer resultados, inferencias lógicas. La única diferencia, como bien lo decía la doctora Ana, es que las máquinas tienen un proceso mucho más rápido, mucho más eficaz, mucho más preciso. Para nosotros sería imposible memorizar una gran data de información, lo que para las máquinas eso les resulta muy sencillo. Analizar procesos tediosos, engorrosos, eso la máquina lo hace de una manera espléndida. Entonces, a grosso modo, podríamos decir que la inteligencia artificial es prácticamente la emulación de los procesos o las habilidades cognitivas. Perfecto, Gerald, pues muchísimas gracias. Gracias también a la doctora Ana María Cruz por la sencillez con la que nos hacen este planteamiento. Y Luis, ¿tú qué opinas con respecto a estos primeros acercamientos que nos hacen favor de hacer Ana María y Gerald? Fíjate, a todos los que nos acompañan, que trátese ya de inteligencia artificial simbólica o de aprendizaje automático. Aquí vale la pena mencionar que la inteligencia artificial actual comprende de sistemas de tomas y soporte de decisiones. Es para lo que nosotros la utilizamos, porque puede adaptarse a situaciones imprevistas y fundamentalmente porque aprende de ellas, ¿no? Claro, estamos lejos, muy lejos, pero lejísimos de la Skynet de Terminator. O sea, que quede bien claro, sí estamos muy lejos de eso, ¿eh? De hecho, muchos investigadores destacados sostienen que para que se logre eso es necesario
que estas corrientes de la inteligencia artificial que mencioné, la simbólica o la de aprendizaje automático, pues se unan, porque no hay inteligencia sin razonamiento, pero tampoco hay inteligencia sin aprendizaje. Entonces, es por un lado. Ahora, los sistemas de inteligencia artificial, insisto, y aquí yo voy a defenderlo con uñas y dientes, porque tengo contacto con la computación desde que se usaban las tarjetas perforadoras. Los sistemas de inteligencia artificial son solo una herramienta, nada más. Es una herramienta. No le voy a dar yo ningún otro nivel. No, me niego. Solo es una herramienta. La forma en que la utilicemos dependerá únicamente del objetivo que se persigue, por el que la diseña y por la forma en que se introduce cotidianamente en la vida de la gente. Me explico. El mismo algoritmo de reconocimiento facial, ese que ya todo el mundo prácticamente utiliza, puede ser usado para vigilancia estatal y espionaje, o como medio de autenticación en un iPhone u otro teléfono, entre comillas, inteligente. En ambas, el propósito es el mismo: singularizar a alguien, pero los objetivos finales son sustancialmente distintos. Y regreso entonces al inicio de un viejo debate. ¿El fin justifica los medios? Es decir, ¿voy a singularizar a la gente para perseguirla o voy a singular a la gente para protegerla? Vino viejo en botella nueva, para mí. Existen, de hecho, varios esquemas o maneras de organizar a la inteligencia artificial y que se pueden clasificar justamente por su paradigma de aprendizaje. Puede ser supervisado, puede ser no supervisado, puede ser por refuerzo o puede ser por su objetivo: clasificación, segmentación, clusterización. Y a un nivel más técnico, así ya más fifí, como dirían hoy, por el tipo de algoritmo en el que se utiliza. Redes neuronales, profundas, árboles de decisión, en fin. De ahí el tamaño de su incógnita y potenciales usos. Pero para mí, Juan, se llama: la inteligencia artificial es y debe ser solo una herramienta. Pues muchas gracias, mi querido Luisito. Y esto además nos lleva a una discusión muy grande de lo que han sido hoy la influencia de las llamadas neurociencias, y el tema del libre arbitrio, porque definitivamente lo que coinciden los tres y que creo que es el elemento común en el tema de la inteligencia artificial es una suerte de emulación de procesos cognitivos humanos. ¿De acuerdo? Que lo va a hacer con mucha mayor rapidez y eficiencia, sin lugar a dudas. Pero hay algo que hasta este momento es insustituible. Ya lo decía la doctora Cruz Vasconcelos, en el sentido, pues, de que a diferencia del pensamiento humano, pues en la inteligencia artificial no puede haber capacidad de sentimientos, emociones, ambiciones, sino que al final del día la inteligencia artificial está fijada en función de un objetivo. Y sobre esa base, yo quisiera ahora comenzar con Gerald, si fueras tan amable, de despejarnos otra cuestión que es muy importante. ¿Qué aplicación le daríamos a la inteligencia artificial en el campo de las ciencias humanísticas y particularmente en el derecho? Bien, pues bueno, como lo manifesté, la inteligencia artificial prácticamente ya está en todos los ámbitos de nuestra vida. Y yo diría que en cierta medida la inteligencia artificial ya decide por nosotros. Es cierto y coincido, al día de hoy todavía la capacidad de emular sentimientos pues todavía no es esto posible. Pero eso no significa que las máquinas hoy por hoy ya puedan expresarte cierta particularidad emocional. De hecho, existen robots virtuales conocidos como chatbots que tienen la simpatía de generar pues un ambiente de correlación con los humanos, ¿no? Y esto obviamente nos está llevando hacia una ciudadanía virtualizada, ¿no? Las posibles relaciones humanas, pues ahora se trastocan en todo lo que es la realidad virtual y la inteligencia artificial. Nadie podría negar que un chatbot
estos robotcitos que atienden las 24 horas, los 365 días del año, pues son pues muy empáticos, ¿no? En ese sentido, sí existen ya aplicaciones de inteligencia artificial o algoritmos en diversos campos de las ciencias sociales, desde el ámbito psicológico, jurídico, etcétera. Por ejemplo, hay chatbots que ya buscan la atención de problemas psicosociales, ¿no? Y hoy con la pandemia pues, se ha visto cómo se utilizan este tipo de algoritmos para, por ejemplo, prevenir o reducir los niveles de suicidios en los países que están siendo ahora impactados por este fenómeno. En el ámbito legal, ya tenemos un gran repertorio de casos de aplicación de inteligencia artificiales. Se me ocurre, y por la limitación del tiempo, el caso más conocido, ¿no? O que llamó mucho la atención en los Estados Unidos, cuando un buffet de abogados en Nueva York específicamente adquirieron un robot conocido como ROS. Este robot o este algoritmo lo que hizo fue acelerar todos los procesos de análisis de los paralegales o estos ayudantes o auxiliares en el despacho que analizaban la jurisprudencia. ¿Cómo lo hacía ROS? Pues lo que hacía era que a través de un algoritmo que se llama Watson de IBM y que por cierto da servicios en varias ya cuestiones no solo legales, sino agricultura, medicina y entre otras especialidades, lo que hizo Watson era procesar información de una manera tan rápida que prácticamente pues las labores de los paralegales se redujo a segundos, ¿no? O diríamos minutos. Entonces, esta capacidad que tienen los algoritmos hoy en el ámbito legal es impresionante. Yo me atrevería a decir, como se refiere Andrés Oppenheimer en una obra que se llama Sálvese quien pueda, que estamos ante un fenómeno de la uberización del derecho. Y otro caso muy famoso fue No Pagues o Don't Pay. Igual es un chatbot, lo que hace es simplificar y acelerar toda la gestoría legal por infracciones vehiculares y también indemnizaciones por cuestiones aéreas, ¿no? Entonces, estamos ya prácticamente inundados en el ámbito legal de este tipo de algoritmos, ¿no? Y para cerrar esta idea, me atrevería a decir que hoy por hoy está teniendo mucho auge en lo que se conoce como las nuevas corrientes del derecho aplicadas al sector de la inteligencia artificial, como es el Legal Tech, el New Law, el derecho algorítmico. Y hoy por hoy estamos viendo esta transformación del sector y la industria legal a partir de este impacto de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Gerald. Y yo le preguntaría a la doctora Ana María, ¿qué perspectiva ve usted respecto a la aplicación de la inteligencia artificial en las ciencias humanísticas? Bueno, pues como ha dicho el doctor Gerald, es amplísima, ¿no? La posibilidad de usar la inteligencia artificial en todas nuestras actividades humanas. En el ámbito jurídico, pues son múltiples. A mí, como la experiencia como juzgadora, me encantaría que se aplicara, y digo, ya existe, ya se está aplicando, la posibilidad de obtener dictámenes, predictámenes también de asuntos para resolver conflictos con una máquina que, a través de proporcionarle toditita la legislación de los casos, la historia también del hecho que quiero que dictamine, me pueda dar un dictamen que me ayude en mi trabajo de juzgadora, y sobre todo me pueda tener toda la información de la jurisprudencia nacional, la internacional, en fin, todo lo que a nosotros nos cuesta cierto tiempo poder obtener, pues una máquina nos podría proporcionar muy rápidamente. O también dejarle como pues delegada la función de resolver asuntos muy sencillos o muy repetitivos,
como podrían ser las infracciones administrativas, las infracciones de tránsito, perdón, las multas, porque son asuntos de checklist, prácticamente tienen que ver si la persona cumplió con la norma o incumplió con alguna de las disposiciones y así validar o no la multa. Entonces hay muchas tareas, son infinitas, en las cuales nos puede servir la inteligencia artificial en el ámbito del derecho. Perfecto, muchas gracias. Y Luis, ¿tú qué opinarías sobre este punto? Sí, hay muchas formas de organizar los sistemas de inteligencia artificial. Déjame platicarle aquí a nuestra audiencia uno de los que a mí me apasiona, que es la gobernanza. Me he especializado en los temas de gobernanza y sobre todo en la gobernanza digital. Entonces, desde el punto de vista de la política pública, yo podría decir que la clasificación y aplicación más relevante parte de cómo se entiende y también cómo incide en la toma de decisiones del que está al frente del gobierno. El Estado en ese sentido ha creado hasta ahora 3 tipos de políticas: las reactivas, las preventivas y las promotoras. Ahí en ellas pues tiene aplicación la inteligencia artificial, pero claro, surgen de entrada de la definición propia y que se asigne a la función del Estado, que esta pues ha ido cambiando y cambiará y seguirá evolucionando, pero hoy la debemos entender, o se entiende en lo general, como la responsabilidad que el Estado asume para con los ciudadanos. Pero solo esto es posible en función de la clase de información a la que tiene acceso el responsable de tomar decisiones. Es decir, los datos con los que cuentes, qué sabemos y qué no sabemos, porque también la falta de información es información, condiciona nuestro entendimiento del mundo y de los problemas sociales que están frente a nuestros ojos para poder resolver. Las preguntas que se tienen que hacer en cuanto a la aplicación pues rayan en lo analítico y se tienen que considerar para tomar una decisión que nos ayude a soportarla en 3 tipos de información. La descriptiva, que muestra el estado del mundo, ¿no? Todo esto es con data, pero pues yo cito en grandes pilares. Le decía, la descriptiva, que nos permite mostrar el estado actual del mundo. La diagnóstica, que describe cómo llegamos ahí, ¿no? ¿Y ahora qué hago aquí? ¿Cómo llegué? ¿verdad? Y la predictiva, que plantea escenarios probables con un rango de error. Insisto, nada es perfecto. Hoy mismo tuvimos fallas técnicas en un proceso que aparentemente es de lo más sencillo y lo más de apechito, de primero de kinder, y tuvimos problemas técnicos. Entonces no hay que adorarla a la inteligencia artificial, ni mucho menos. Es una herramienta, como el fuego ha sido para el ser humano, ¿no? En fin, todas estas informaciones o todos estos datos se utilizan o las tiene que utilizar, así asesoro yo a los gobernadores o a los gobiernos, para que tomen decisiones y que utilicen esa información como insumo y crean entonces o construyan entonces acciones de intervención de política pública. Si no, entonces, ¿para qué carambas quieres eso? Entonces, queda claro que aquí jugar con la frase "yo tengo otros datos" resulta muy riesgosa. Toda vez que el emisor podría vivir en un mundo de caramelo, rodeado de unicornios y nubes de algodón, que poco o nada tienen que ver con el mundo que vive Juana o Juan Ciudadano. Nada que ver con el ciudadano de a pie. Entonces, híjole, cuando alguien te dice "yo tengo otros datos" y la realidad escupe otros muy diferentes, algo no está bien. Bueno, ahora, en este orden de ideas, y quisiera comenzar contigo, Luis. Ahora, has tocado puntos interesantísimos, hablando de la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito de la gobernanza, para efecto de la creación de políticas públicas. Y me encantó cuando hablaste tú de que la función del Estado puede ser de carácter reactivo, preventivo, promotor, y que en todo caso la información que genera la inteligencia artificial puede ser de carácter descriptivo, diagnóstico, predictivo. Ahora, en este orden de ideas, y para que ahora podamos entonces atar cabos en el título de nuestro conversatorio, la inteligencia artificial, dime Luis, en tu opinión, y posteriormente a quienes nos acompañan en este conversatorio, ¿puede ser considerado un paradigma? Y ese paradigma, a su vez,
puede denominarse disruptivo? Pues de entrada, sí. Pero no debemos olvidar que esta herramienta en particular, claro, muchas como esta, similar también, pero esta en particular se alimenta de datos. Es su croqueta diaria, ¿no? Para los que son pet friendly, ¿verdad? Y descansa, entre otras cosas, en modelos Big Data, que pues tiene que ver entonces, y aquí su trascendencia, con la calidad de los datos que ahí se utilicen, ¿verdad? Los expertos incluso ya han revisado y validado 7 características que deben tener estos datos que alimentan estas herramientas de inteligencia artificial. Las famosas 7 Vs, ¿no? Ahora ya que nos acostumbraron a hacer a la V labial o la V chica, ahora ya es V, ¿verdad? A raíz de las fusiones bancarias. Bueno, pues estas 7 Vs son volumen, velocidad, variedad, veracidad, viabilidad, visualización y valor. Esas 7 Vs, esas cualidades, esas características que deben tener los datos, se tienen que estar verificando, ¿verdad? Por eso es muy importante, insisto, y peligroso que alguien te diga que tiene otros datos, porque aunque tuviera otros datos, de todos modos tendrían que ser sometidos a estas 7 características o cualidades de entrada, ¿verdad? Y en cuanto a lo que sí es un paradigma, pues mira, yo me voy a la antigüita, a los clásicos. Thomas Kuhn decía que un paradigma es un sistema de creencias, principios, valores y premisas que determinan pues una visión, pero la visión de un grupo, de una comunidad, en este caso pues la científica, ¿no? Que tiene con respecto a la realidad. Y este paradigma también, esta perspectiva, esta visión o cosmovisión determinada de ese grupo, un grupo, no el mundo, un grupo, ¿verdad? Alrededor de ese paradigma, pues empieza a hacerse cierto tipo de preguntas y empieza a hacerse un planteamiento de problemas que considera ese grupo legítimo estudiar. Y ese grupo también establece métodos y técnicas válidos para buscar soluciones. Entonces, citando a Thomas Kuhn, el enfoque o paradigma en que se inscribe un estudio, pues tiene su propio método, propósito y objetivos de investigación, pero abrazados por un grupo. Ya sabes, tú siempre has estado en contra de los cuates del grupúsculo, que esa es otra cosa. No es malo pertenecer a un grupo, no es malo pertenecer a una corriente, no es malo, no, eso no es malo. Lo malo es cuando todo eso lo prostituyes y entonces ya pues se convierte en los cuates del grupúsculo, que esa es otra historia. Entonces sí, es un paradigma. Ya expliqué en ese sentido por qué lo considero así. Y en cuanto a si es disruptivo, pues claro, rompen con lo entendido, rompen con lo utilizado, rompen con lo que se venía empleando, con lo establecido. Por eso también hay otras tecnologías disruptivas que van de la mano acompañando a la inteligencia artificial. La nanotecnología, la biotecnología, tecnologías de la información, los mismos paradigmas que se han roto en la comunicación, las ciencias cognitivas. Pues claro, sí, por esas y muchas cosas más, aunque suena comercial el banquero. Por eso y muchas cosas más, la inteligencia artificial, pues sí, es una tecnología disruptiva. Corríjome a mí mismo, diría aquel. Es una herramienta que hoy está en los terrenos de la disrupción. Muchas gracias, Luis. Clarísimo en tu comentario. ¿Y qué opinarías tú, Gerald? ¿Para ti es también un paradigma, es disruptivo, o cómo podrías tú categorizar este tema? Y conste que ya Bertrand Russell decía que el solo hecho de definir supone asumir una posición filosófica, ¿verdad? Aquí me queda claro que cada quien has parado en el penáculo, pues sí tienes que dar una postura, una opinión. Y acuérdate que antes Dante Alighieri dijo que el infierno, la parte más oscura del infierno, estará dedicado para las personas que en tiempos de crisis como los actuales no asumen una postura. Entonces, si no quieren ser condenados a los rincones más oscuros del infierno, tomemos postura, pero no hagamos grupúsculos, ni seamos cuates de grupúsculos, que son otras cosas muy diferentes. Perfecto. Vamos a ver, pues, Gerald, a ver, adelante. Pues me emociona mucho hablar del tema desde el ámbito del paradigma.
Coincido plenamente con Luis. Creo que hablar de un paradigma, pues es hablar de un modelo. Y como bien lo dice Luis, ¿quién construye este modelo y quién implanta este modelo? Efectivamente, desde un gran, vamos a decir, presagio, se decía que íbamos a llegar a un proceso de civilización que fuera a comulgar cada vez con máquinas inteligentes, ¿no? Ya aquellos novelistas nos hablaban de lo que iba a ser el sendero de lo que hoy estamos hablando en términos de la inteligencia artificial. Thomas Kuhn, evidentemente, en su obra Las estructuras de las revoluciones científicas, establece, ¿verdad?, con claridad cuáles son los modelos que permiten identificar a un modelo viejo de un modelo nuevo. Entonces, ¿por qué estamos hablando de un paradigma en el siglo XXI? Yo trataría de decir que estamos ante un proceso totalmente revolucionario en cuanto a que hoy por hoy el impacto de la tecnología en el ser humano, en la economía, en la sociedad, en la cultura, en todos los ámbitos, está generando un nuevo modelo, un nuevo contexto de mirar y de ver hacia el siglo XXI. Esto que decía Luis, la comulgación de las llamadas tecnologías emergentes. Klaus Schwab, quien dirige el Fondo Monetario Internacional, escribió una obra que se llama La Cuarta Revolución Industrial. Y podríamos decir que ese es el modelo a seguir, que ese es el modelo implantado hoy por hoy a través de estas tecnologías, como bien lo decía Luis. Schwab decía en esta obra que estamos al borde de una gran revolución tecnológica y que modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Y esto ya lo estamos viendo. Ahora, ¿por qué hemos tenido hoy por hoy un gran impacto de estas tecnologías y específicamente de la inteligencia artificial? En el devenir de nuestra civilización hemos pasado por revoluciones, ¿no? Hoy por hoy hablamos de una cuarta revolución, pero me atrevería a decir que la gran diferencia de esta cuarta revolución frente a las anteriores es que hoy por hoy las máquinas se vuelven, vamos a decir, inteligentes o capaces de hacer todo lo que nosotros hacíamos, como es nuestra capacidad de razonar, evaluar y tomar decisiones. En las tres revoluciones anteriores teníamos una relación con las máquinas, pero todavía existía esta necesidad del humano porque lleváramos un proceso mutuo. Pero sí es impactante el hecho de ver que hoy por hoy las máquinas ya tomen decisiones por sí mismas, sin necesidad de los humanos. Y es por ello que creo que a este paradigma se le debe dotar de todo el pensamiento humanístico, filosófico, que nos pueda representar, como bien lo dice Luis, una herramienta que nos lleve a un mejor estado civilizatorio, no una herramienta que nos lleve a la destrucción o que sea una arma que utilicemos contra nosotros mismos. Creo que ese es el gran tema de este paradigma o este modelo en el siglo XXI. Pues muchas gracias, Gerald. Y Ana María, ¿usted qué opina con relación a estos puntos? Pues coincidiendo con los compañeros de panel, es un paradigma la inteligencia artificial porque nos da un nuevo modelo de vida, una realidad distinta en la vida actual, en la vida diaria, debido a que pues se ha introyectado ya, sin sentirlo tal vez, una serie de funciones que pues nos ayudan en nuestro quehacer diario de una manera distinta. Vemos que nuestro correo electrónico de repente ya tiene otras funciones, que nos ayuda a organizar el ordenador, que la computadora nos lee en voz alta algunos documentos y aprovechamos, hacemos otras cosas. Hay asistentes en los hogares para hacer una serie de tareas, como los refrigeradores inteligentes. Bueno, me omito el nombre de la cadena que los vende,
pero es una cadena grande que también tiene mercados, es departamentales, y el refrigerador puede pedir los alimentos que le hacen falta directamente a ese supermercado, y de acuerdo a la dieta que ya voluntariamente la persona dueña del refrigerador se somete a un escáner que tiene el aparato, el equipo, y le hace un diagnóstico de una dieta adecuada para su salud. Entonces ya pues nos damos cuenta que ya el nutriólogo ya no lo vamos a necesitar, ya tenemos uno en casa, y pues de verdad que son muchas las funciones que están que son nuevas y que nos han cambiado. Yo a veces digo, bueno, ¿cómo podíamos vivir antes sin celular? De verdad que no me lo explico. Tantas funciones como el famoso el WhatsApp, que yo creo que revolucionó las relaciones sociales, porque nos encontramos con nuestra familia, nos encontramos con amigos de la primaria, que tenemos años de no vernos, y ahora estamos en un grupo, estamos felices, como dice Luis, en un grupito, pero muy contentos, y de verdad con otras comodidades y cosas impensadas que no teníamos la idea, ¿no? Y ya la inteligencia artificial está en todas nuestras tareas domésticas y de trabajo, lista para usarlas. ¿Y por qué es disruptivo? Este fenómeno es disruptivo, esta cuarta revolución industrial, como la señala Gerald, pues modifica de fondo nuestra vida humana a un grado de romper paradigmas. Yo me pregunto, ¿quién gobierna a quién? Nosotros voluntariamente, y no tan voluntariamente, a veces queremos acceder a una noticia, a una información, y nos sale que si aceptamos las cookies, pues las aceptamos, no nos queda otra, ¿no? Y de esa manera nos empieza a llegar muchísima publicidad. Luego, pues Google hace una serie de trabajo que nos identifica por nuestras preferencias, nuestros gustos, y ya prácticamente nos conduce y decide por nosotros. Por ejemplo, queremos buscar un restaurante de la zona, pues recurrimos ahí al Google, ¿no? Y luego también, ¿qué queremos comer? Pues también queremos determinada comida. Ya el Google decide muchas cosas por nosotros, y entonces me pregunto, ¿quién gobierna a quién? ¿La máquina nos gobierna o nosotros gobernamos a la máquina? Pero la verdad estamos delegando muchísimas opciones que voluntariamente tomábamos antes, y ahora son las máquinas las que nos van conduciendo. En ese aspecto lo veo muy disruptivo, como cuando se inventó la luz eléctrica. Así cambió todo, cambió la vida de las personas. Pues sería mi opinión. Increíble punto. Ahora, entonces, descendiendo todavía más a este punto, acordamos unánimemente que es un paradigma y que es disruptivo, que tiene una interacción muy, muy cercana con las ciencias humanísticas, con el derecho en particular. Entonces, ahora yo te haría la pregunta, Gerald, ¿es posible utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para el combate contra la corrupción? Sin duda. Ya existen a nivel global casos de aplicación de algoritmos para no solo indagar, sino también prevenir. Recuerdo, por ejemplo, en Colombia, de hecho, en Colombia tienen a nivel municipal sistemas inteligentes donde ya prácticamente se busca prevención de este tipo de actos, ¿no? En España también tienen ahí un software de inteligencia artificial que busca también la prevención y la erradicación con este tipo de herramientas. En Inglaterra es otro caso. Y bueno, a grosso modo, todos estos ejemplos, y podríamos mencionar otros países, evidentemente están basados en datos, ¿no? En sus propios fenómenos de este proceso que aquilosa no solo los derechos fundamentales, sino prácticamente el devenir de los estados o de las naciones. Yo me atrevería a decir que en México
sí tenemos bases para la construcción de un sistema inteligente que nos permita mejorar no solo la aplicación. No puedo contestar, estoy en un webinar. Cuestión jurídica, sino también tener información en tiempo real suficiente y contextualizada para la toma de decisiones. La inteligencia artificial puede ser capaz de sugerirnos la manera en cómo decidir en un caso hipotético sobre este tipo de cuestiones, pero al final tienen que ser los propios individuos los que estén convencidos que esta herramienta les sea útil y les sea viable. Me atrevería a decir que hoy por hoy, con lo que se conocen con estas bases de datos, Infomec, las plataformas de datos de Data México, las plataformas del INAI, etcétera, podemos hacer un sistema de redes neuronales que nos permita saber en términos muy específicos en dónde están los patrones de anomalías por parte de todas las dependencias o por parte de todo la generación o el entramado de la función pública, ¿no? Eso es en ese caso particular. Pero me llama la atención lo siguiente. Si ustedes leen el TECMEC, en el capítulo anticorrupción, se establece precisamente la generación de sistemas inteligentes para toda la parte del comercio transfronterizo. Si nosotros no contamos con este tipo de herramientas para este tipo de envergaduras transnacionales, pues va a ser muy difícil que podamos estar compitiendo a esa escala, porque pues los países vecinos pues tienen sus propias reglas de anticorrupción. Entonces nosotros tenemos que ir hacia ese nivel para estar en la similitud o en la misma correspondencia de la transparencia, del acceso a la información y del flujo de datos que nos pueda llevar a prevenir este tipo de eventos. Excelente, excelente, Gerard. Y en este orden de ideas, Luis, ¿tú cómo verías esta posibilidad? Entendiendo a la inteligencia artificial como una herramienta y esta enclavada en lo que yo llamo sistemas de soporte de decisiones, bueno, pues tengo que decir que no van a aparecer de milagro. Estos sistemas de soporte de decisiones requieren de inversión, de una infraestructura organizacional y jurídica sólidas. De entrada, para introducir los datos, para capturarlos. Y muchos de esos datos, además, son personales y privados. Entonces, ahí empiezan las complejidades. Esos datos, además, en caso de que se cuente con esos sistemas, pues nos van a permitir alimentar de una forma, y aquí debo acentuar, responsable esos modelos para tomar decisiones. Pero, insisto, exige un andamiaje sostenible importantísimo para acabar pronto. Se requiere de una política de Estado. O sea, y ahorita esa política de Estado, caray, si estamos regresando a las refinerías, ¿verdad? Entonces, bueno, no hay una política de Estado en materia de inteligencia artificial. Entonces, ese salto de la inteligencia artificial requiere de un Estado digitalizado. Un Estado digitalizado y vaya, pues pues ya plenamente incorporado a los paradigmas y desafíos del siglo XXI. Pero aquí, ¿cuál es el problema principal? La lenta modernización de las administraciones públicas. Parejitas, ¿eh? O sea, hay excepciones, hay excepciones. Me acuerdo cuando Puebla hizo lo suyo, saludo a nuestros amigos poblanos que aquí nos visitan, y tratamos de meter los modelos Smart City ahí en el gobierno de Puebla, me acuerdo perfecto. Incluso aperturamos un concepto nuevo que se llama los barrios digitales, que también en Colombia han hecho algo al respecto. Puebla tiene eso, Mérida también tiene por ahí algunos esfuerzos de Smart City, ¿no? Entonces, bueno, algo hay incipiente en nuestro país, pero hay algo. En realidad, la gran generalidad es que hay una lenta modernización de las administraciones públicas. Hay un rezago estructural en las capacidades estatales para integrar nuevas tecnologías y una poca o ninguna regulación
para la protección de los datos personales, pero regulación en serio, con dientes, ¿verdad? Digo, la ley que tenemos tiene incluso delitos, pero el problema aquí viene, lo voy a comentar unos segunditos más adelante, se llama impunidad. Pero antes de meterme al tema de la impunidad, pues cierro el tema de lo que se necesita para contar con sistemas de soporte de decisión. Hay mucha restricción financiera en cada nación, lo entiendo, sí, la falta de presupuesto, etcétera. Pero también, Sergio, tú sabes el porcentaje que la corrupción implica para el PIB de México, ¿no? Que 8 o 10% le calculan. Entonces, no hay presupuesto, ¿no? O como dirían los sabios, es poco el amor y lo malgastas en celos, pues entonces sí estamos amolados, ¿no? Entonces hay un rezago en eso. Y para integrar nuevas tecnologías, insisto, pues se requiere realmente de liderazgos, se requiere de una visión amplia, con sentido de estadista, ¿verdad? Cosa que también estamos muy lejos de contar actualmente. Y ya cierro este punto diciendo que resulta fundamental, clave, imprescindible, y si se puede, pues combatir la impunidad, ¿no? Y si, la impunidad puede ser combatida con la inteligencia artificial, y entonces aquí por eso yo insisto que es solo una mera herramienta, poderosa sí, pero mera herramienta. ¿Por qué? Porque pues la impunidad gemela diabólica de la corrupción, ¿verdad? Pues requiere de otra cosa más allá de saber analizar o interpretar o tratar de reproducir patrones, que es lo que hace la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, yo preguntaría, en términos de impunidad, ¿cómo juega? ¿A poco la inteligencia artificial va a castigar o va a encarcelar a los autores de violaciones? ¿O los va a agarrar de la mano y los va a meter? Si lo hace un robot, pues puede ser que sí. Pero ¿bajo qué condiciones ese robot podría entonces encarcelar a alguien, ¿no? En fin, ahora, la impunidad es esta hermana gemela diabólica de la corrupción, y la ONU pues lo ha definido muy bien. La ONU dice que es la inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación. Escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento, y en caso de ser reconocidos culpables, pues a veces las condenas ni siquiera cuentan con penas apropiadas. Es más, ni siquiera indemnizan el daño causado a las víctimas, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo la inteligencia artificial, como herramienta poderosa para toma de decisiones, pues tampoco alcanza cuando se trata de combatir la impunidad. Porque para combatir la impunidad se requiere de decisión política, de una pasión desmedida por el Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley, y realmente necesitamos de un estadista que crea en la construcción de un México más justo, más próspero, más competitivo y en paz. Si no tenemos eso, pues la inteligencia artificial, si me permites la metáfora, va a llegar hasta donde la autopista está construida. Y en México, si algo tenemos, son autopistas bachudas, con agujerazos, con socavones, y que la mayoría de las veces no te llevan a donde tú necesitas o deseas. Perfecto, Luis. Y yo en este orden de ideas, Ana María, si uno de los puntos importantes incluso que usted comentó en su exposición, de que pues al final del día la inteligencia artificial tiene como insumo fundamental la información. Y yo quisiera preguntarle en este orden de ideas, si nos sirve como herramienta para combatir la corrupción, que también nos hiciera usted una reflexión de una verdadera paradoja que yo veo a nivel estadístico. A nivel estadístico, claro, dicen que las estadísticas pueden ser ciertas en lo general, aunque falsas en lo particular. Sin embargo, ¿cómo explicaría usted de que México está catalogado desde el punto de vista de gobierno abierto y de las herramientas de transparencia y rendición de cuentas en los estándares más altos del mundo? Y sin embargo, en forma concomitante, ocupamos los niveles más bajos del mundo en los índices de percepción de la corrupción. ¿Qué no nos habían enseñado los clásicos? Que a mayor transparencia debería de haber menor corrupción. Y en este sentido, ¿qué papel juega, pues, la inteligencia artificial, si es que realmente lo juega, en el combate contra la corrupción?
Muy bien, maestro. Muchas gracias por la pregunta. Pues realmente a través de la experiencia de 15 años dentro de la administración pública estatal, municipal y federal, y luego como juzgadora en temas de derecho disciplinario, a mí se me vienen muchísimas ideas cómo aplicar la inteligencia artificial en combate a la corrupción. Yo me iría a dos muy concretos, porque sí, efectivamente somos un país con muy buenos estándares en materia de legislación, pero no la cumplimos. Como dice nuestro compañero Luis, aquí funciona mucho el tema de la voluntad política. Pero quiero ser optimista y yo quiero partir de un proyecto que ya está, que ya dio a luz, pero hay que echarlo a andar, y que usted, maestro Sergio Guacuja, ha sido una pieza muy importante en la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción. En el curso que yo tomé en el 2017, usted fue mi maestro a través de un programa muy bueno que hizo la SEP y la Secretaría de la Función Pública. Y realmente ayer que lo escuché con tanto compromiso con el que usted se expresa, yo me sumo a este ideal de que sí tenemos que hacer algo, pero a mí me gustaría no partir de una cuestión muy abierta, que la estadística y la data pública que nos puede llevar a proyectos concretos, sino yo quisiera proponer que justo a través de esta magnífica arquitectura jurídica que es el Sistema Nacional Anticorrupción, empecemos por la A para llegar a la Z. Usted ayer hizo mucho énfasis en el aspecto de la prevención, del tema de los códigos de conducta, del código de ética, y sí, todo eso es maravilloso, pero tenemos que ubicarnos y hacer proyectos muy específicos de nuestro contexto, de la situación real y a quiénes nos vamos a dirigir en estos proyectos. Estamos en una época donde ya los millennials, que son los que están saliendo de las universidades, están entrando son los que nos van a gobernar próximamente. Considero muy importante como una política muy general que podría impulsar el Sistema Nacional Anticorrupción, es de una publicidad masiva de valores. Nuestros jóvenes ahora están muy desvalorizados, tienen puros conceptos materialistas, consumistas con la publicidad. La misma educación en casa ya es de que pues hay que tener el mejor carro para demostrar poder, hay que tener pues muchas mujeres bonitas, ropa de marca, relojes, y están muy enfocados a el tener en lugar de el ser. Entonces la inteligencia artificial se ocupa actualmente para estas grandes cadenas comerciales que seducen a los jóvenes con publicidad muy especial, y nosotros podríamos ocuparla para hacer una publicidad de valores de lo que, miren, porque el código de ética nos dice que es la probidad, y lo leemos y lo entendemos, pero no nos apropiamos de esos conceptos porque no los estamos viviendo. Necesitamos hacer como una reingeniería neuronal, una reingeniería del cerebro de los jóvenes, de la forma de pensar, para poder introducirles valores que cambie la conducta. Miren, la mayoría de los de las quejas y denuncias por hechos de corrupción vienen de sobornos. Entonces, el soborno, para que se dé, necesitamos que el ciudadano ofrezca dinero. Y la verdad, en un 60-80% está una conducta siempre de un ciudadano. Entonces, no hay que desatender. Además de ver y trabajar con los servidores públicos, hay que trabajar mucho con la ciudadanía. Otra situación que es la principal, que a mí me importaría mucho que se pudiera trabajar en el Sistema Nacional Anticorrupción y en los estatales, es que su diseño tiene conjuntadas autoridades muy importantes en materia de fiscalización y en materia de sanción y en materia de persecución de hechos de corrupción. Y estas instituciones tienen sus expedientes guardados, no se han digitalizado como nos señala el maestro Luis Hernández, de que sean datos abiertos de los cuales se puedan trabajar proyectos muy específicos. A mí se me ocurre, primero, ya hay obligación de que se publiquen todas las sentencias. Entonces, todas las sentencias en materia de sanciones de hechos de corrupción
y en aquellos juicios de nulidad que teníamos antes, donde nosotros revisábamos las sanciones que imponía la Contraloría, hay una cantidad de datos muy importantes que nos llevan a historias muy concretas, junto con las auditorías que hace la Contraloría y la Auditoría Superior de la Federación, órganos de fiscalización en los estados. Traen, justamente ahí podemos extraer cuál es el modus operandi en determinados casos del servidor público, qué debilidades institucionales hay falta de reglamentación, de regulación, de selección de personal. ¿Cuántas veces, yo creo que es la historia repetida de que vemos que el servidor público llega y no sabe ni qué hacer, coge un manual de procedimientos, pero no le entiende porque no tiene el perfil? Si nosotros le dejáramos la selección del servidor público hasta el más alto rango, para acabar con los grupúsculos que nos comenta Luis, que la inteligencia artificial seleccione al personal por su experiencia, por sus aptitudes, por su integridad, por su historia que tenga atrás, su background, que le llaman las empresas. Ya las empresas, para seleccionar su personal, ya no se fijan tanto en los títulos. ¿Qué has hecho? ¿Qué sabes hacer? Tus capacidades. En fin, ya no es el papelito que el gobierno normalmente acostumbra a tomar en cuenta. Y digo, cuando no se trata de sus amigos, porque por lo general llegan los gobernantes y la verdad, la realidad es que la designación de los servidores públicos está en función de la amistad y del compadrazgo, y eso es en todo el país. No estamos hablando desde el municipio más pequeño hasta el gobierno federal. Eso ha sido un lastre muy grande dentro de lo que es la administración pública mexicana, y el incumplimiento de la ley, que se nos califica como en lo más bajo a nivel internacional. Tenemos que hacer proyectos específicos con la inteligencia artificial, automatizar los servicios públicos. Si nosotros evitamos que en los servicios de ventanilla haya ese contacto ciudadano con el servidor público y sea a través de una aplicación, como se está haciendo ahorita con las actas del registro civil. Ahora sí que voy a hacer un spot personal. Me tocó ser la primera directora mujer en mi estado en el registro civil, y cuando yo entré, que fui oficial primero, había muchísima corrupción para que el acta saliera rápido. Y yo implementé un sistema en ese momento que trascendió después muchísimo. Durante 100 años, el registro civil, las actas se levantaban a mano en libros, duplicado y original, y muchas veces el duplicado no coincidía con el original. Era una cosa terrible, caótica. Propuse y fue aceptado el hecho de usar formatos, y el formato pues se expedía rapidísimo, se acabó el problema de la tardía para la entrega de las actas, y después la Secretaría de Gobernación a nivel nacional, aquellos estados que teníamos formatos, impulsó porque todo se hiciera en formato, y ya se codificó, se le agregó estadísticas. Hoy por hoy, el Registro Nacional de Población tiene una estadística magnífica en materia de población, actualizada, tiene una expedición fabulosa de las actas de una manera muy simplificada, y esa data del Registro Nacional de Población se puede ocupar para tanto, para encontrar lo que nos decía el ministro Saldívar de los casos de corrupción en la corte, bueno, no en la corte, perdón, en el Poder Judicial, donde los jueces o magistrados tienen despachos de familiares y amigos que están trabajando. Bueno, el cruzar la data pública, como nos ha propuesto nuestros compañeros de panel, Luis y Gerald, nos puede llevar a encontrar muchísima información para detectar las sociedades mercantiles fantasmas, su ubicación satelital, pero en el momento nosotros podríamos tener una información fabulosa para evitar los hechos de corrupción en contratación, en cuestión de corrupción con despachos de familiares. En fin, la verdad es infinita la posibilidad de tener proyectos muy concretos para poderlos prevenir nosotros del tema de corrupción. Pero la base es que tengamos un Estado digitalizado, como nos propone Gerald y Luis, que eso está en camino, pero la plataforma que hoy por hoy usa el Sistema Nacional Anticorrupción se debe dirigir
el uso de proyectos muy específicos usando la inteligencia artificial y obligar a todas las instituciones que abran sus datos y los suban para que se puedan realizar los proyectos que estamos comentando, y sobre todo el servicio de automatización. Y si me permiten nada más mencionar el caso que se acaba de mencionar de los condados de Estados Unidos, de cómo los coyotes y los gestores venden las citas, como hacen los que acaparan en los espectáculos los boletos y andan vendiendo la sobreventa a última hora. Así hacen con las citas de los migrantes en los consulados. Es tan sencillo. Tienen una cantidad de trabajo, reciben 25,000 llamadas diarias el call center que se llama Mexitel y que controla todos los condados de Estados Unidos. Tienen un promedio de 140,000 citas al mes, expiden 10,000 documentos diarios, 140,000 pasaportes al mes, una carga de trabajo que con inteligencia artificial se simplificaría. Tener un chatbot para dar las asesorías sin que el migrante tenga que ir al consulado, sin que tenga que pedir citas, sino desde una aplicación poder hacer su consulta, las consultas generales que hacen, que no van a ser tan difíciles, pues la verdad es que son casi siempre las mismas. Entonces, y aunque fueran complicadas, todo se puede hacer con inteligencia artificial. Entonces, sería mi propuesta automatizar muchísimos servicios y aplicar en proyectos muy específicos para conocer las debilidades institucionales y el modus operandi de los servidores públicos corruptos. Pues muchísimas gracias, Ana María. Como se dan cuenta, hay una riqueza impresionante de tópicos vinculados con lo que hoy ocupa nuestro conversatorio, que prácticamente daría pie para organizar un verdadero seminario respecto a esta materia. Y la verdad es que es una propuesta que hemos de hacer a la Barra Mexicana Colegio de Abogados para que se pueda profundizar más en estos conocimientos. Y no quisiera concluir nuestro evento sin agradecer mucho la presencia de nuestro Premio Nacional de Jurisprudencia, la doctora Patti Cursain. Patti, gracias por haberte unido a nosotros esta mañana. Y desde luego de nuestra abogada general, la maestra Ligia González también, muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión. Y pues veo también algunos titulares de capítulos de la barra y por supuesto que de algunas de las comisiones. Yo no quisiera también, tampoco no quisiera dejar pendiente un comentario que nos hace la maestra Griselda Sánchez Carranza, que nos los dejó en el chat, que le agradezco mucho. Griselda, muchas gracias. Ella se felicita mucho a los ponentes del día de hoy, cosa que yo desde luego me congratulo igualmente de haber sido el facilitador de esta conversación, pero le pregunta concretamente a Gerald si pudieras hacernos el favor de precisar alguna aplicación concreta en Colombia y en España de los mecanismos aplicados para prevenir la corrupción mediante la inteligencia artificial. Y también coincide, Griselda, muchas gracias, con Luis cuando dice que efectivamente se carece de una política de Estado que concrete la Agenda 2030 de gobierno digital a nivel global. Entonces, esto pues quisiera, antes de darle, y si alguien más y quisiera hacer el uso de la palabra, sobre todo Patti, que nos acompañas y que tú, pues como comisionada del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y con una vastísima experiencia en esta materia, y además como poblana, que te tocó vivir el Smart City del que hablaba Luis. ¿Tienes, si tuvieras tú algún comentario que enriquecer para esta conversación y pues para que nos hicieran el favor de poder cerrar esta conversación? Yo quisiera, amén de la palabra de Patti, si nos quisieran después ya al finalizar las respuestas, sí, en un minuto cada uno de los expositores nos pudiera dar su gran conclusión. Patti, bienvenida y muchas gracias. No, muchísimas gracias. Fíjate, yo, en primer lugar, una disculpa que no estoy en mi escritorio,
Estoy acá ahorita más cómodamente tomándome un café. He disfrutado muchísimo esta sesión, me parece que ha sido extraordinaria. Es un tema fenomenal, es un tema muy nuevo, que efectivamente hace también un cambio importantísimo en la vida de todos, pero que hablando de nosotros como profesionistas del derecho, nos cambia completamente. Es decir, las personas, por ejemplo, ya de mi edad, va a ser muy difícil que quienes están ya ejerciendo, porque yo voy ya directo a la jubilación, pero quienes están empezando, verdaderamente si no hacen un esfuerzo por aprender estas nuevas tecnologías y por entender perfectamente lo que es la digitalización y conocer el tema de la inteligencia artificial, pues se van a quedar fuera. Prácticamente va a haber un parteaguas entre los abogados de una preparación y con otra. Han tocado los temas tan importantes como relacionado con la corrupción, que es desde luego es un engranaje que existe. Si no tenemos, en primer lugar, una sistematización de archivos, en lo que también la inteligencia artificial juega un papel privilegiado, importantísimo. Si no tenemos esta sistematización de archivos con una facilidad para su localización, para su organización, para la posibilidad de su consulta, si no tenemos después el acceso a la información, si no tenemos la facilidad de conocer no solamente las políticas públicas en general, sino hasta los detalles mínimos que pudiera uno encontrar. Es decir, aquí enfrente de mi casa han puesto una cosa rara de electricidad de la CFE, que, bueno, yo no me he querido meter a la plataforma para hacer una solicitud de información al respecto, pero que tú dices, ¿cómo es que posible que a los vecinos no les informen lo que se está haciendo? ¿Qué pasa con todo este proyecto del bosque de Chapultepec, que dan solamente una información? O más allá, ¿por qué no te dicen exactamente cuáles son los temas que ocurrieron con la desgracia del accidente en el metro, en la línea del metro? ¿Qué va a pasar a futuro? ¿Qué estamos haciendo con los fondos que se tenían para desastres? ¿En dónde están? Bueno, toda esta información, la falta de información desalienta a la ciudadanía. No sabemos para dónde vamos, no hay políticas públicas. Y los tres ponentes han sido extraordinariamente claros en ese sentido. Tenemos que tener un acceso a la información que ni siquiera es por solicitud, es proactivo. Si nosotros tenemos la facilidad de que el gobierno nos dé todo tipo de información, que nos la exponga, ya no se necesita todo un equipo de personas para darlo. Simplemente te metes a la plataforma y lo obtienes. Con todo esto, se hace una especie de nata, ¿no? Hay que cubrir todo lo que está abajo. Y sobre eso, pues la corrupción florece. Naturalmente, es un veneno lo que tenemos. Ahora, todo en México son sistemas y todo lo que vamos a hacer, hacemos comisiones. Entonces hay que hacer una comisión para estudiar y luego otra comisión para analizar y luego otra comisión para decidir. Y a la hora de la hora formamos un sistema. El sistema de archivos, el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción, y entonces uno forma parte del otro, y el otro forma parte del otro, y tal. ¿Y qué pasa? Este engranaje que es el sistema de los sistemas, pues está como el sistema planetario. Yo creo que nos falta muchísimo por aprender de otros muchísimos países, de otros estados. Los países nórdicos son prácticamente el ejemplo. La forma como se trabaja. Eso es un tema muy grave. Pero hay una cosa que me encanta también que tomaron, el tema de la protección de los datos. Los datos personales es algo que se debe de considerar muchísimo porque hoy se ha convertido en un tema de negocio muy grave, en el que deja a muchas personas verdaderamente ante la indefensión, no solamente de su patrimonio, por pequeño que sea, sino también de su honor. También de te lo pongo en el ejemplo de mis materias, un pobre trabajador que en algún momento, o trabajadora,
que en algún momento, vamos a poner una trabajadora, que en algún momento presenta una queja o una demanda por acoso sexual de sus empleadores o de alguien en su medio de trabajo, a la que no le dan la credibilidad, en la que no hubo las pruebas suficientes, en las que ya se borra el tema y tal. Pero esa mujer pasa a las listas negras clandestinas en las que nunca más va a poder encontrar otro trabajo. Eso es la falta de protección en los datos personales. El tema de la publicidad de las sentencias, sí, fundamental, pero si no tenemos los sistemas en los cuales guardemos los nombres de las personas que han sido los actores en las demandas o en los que se salga o en los que resulte la responsabilidad personal de una persona, ahí también tienes ya un sector negativo en el que la persona no va a poder disfrutar de sus derechos humanos en general, como es el derecho al trabajo o el derecho a la salud o el derecho a muchas cosas. Tenemos en México ya ratificado el convenio 108 de protección de datos personales, que es un tratado que costó muchísimo trabajo que finalmente fuéramos aceptados por el Consejo de Europa. Ya en este momento está renovado ese convenio, ahora se llama el convenio 108 Plus, y nosotros tenemos solamente ratificado el 108. Es importantísimo que las autoridades puedan buscar la renovación de ratificar el 108 Plus. Está el Reglamento General de Protección de Datos Personales de Europa, que aun cuando no somos nosotros parte de la Unión Europea y no nos obliga, sí tenemos que atenderlo. ¿Por qué? Porque resulta que no se van a perder conexiones no solamente comerciales, sino educativas, culturales, de muchísimos temas. Si nosotros en nuestro país no tenemos la reglamentación adecuada para proteger los datos personales que exige ese reglamento, entonces tendríamos a todas las instituciones europeas diciendo cuidado, no podemos hacer esto con México por este tipo de problema. Sí te quiero comentar que se han hecho grandes esfuerzos y que en el INAI justamente a mí me tocó esta renovación del instituto en la que se crearon las plataformas, en las que tuvimos muchos trabajos para iniciarla. Cada día se va mejorando y creo que es una institución que no podemos permitir de ninguna manera que desaparezca. Y ya tenemos un ejemplo muy, muy grave, Oaxaca. Exactamente en Oaxaca, la desaparición del órgano garante y ahora el cambio de una sola palabra, el cambio del Comité de Participación Ciudadana en el sistema anticorrupción, cuando lo están cambiando a Consejo. Hay una diferencia muy importante que con una sola palabra están dejando inactivo todo el sistema de corrupción, de lucha en contra de la corrupción en el estado de Oaxaca. Ahí hay ya grupos de amicus curiae que se está trabajando para poder defender esta situación. Entonces me parece que este tema, esta sesión ha sido extraordinaria. Yo los felicito a los tres, me doy cuenta que cada vez hay más que aprender. Y desde luego debo de felicitar al conductor porque lo has hecho estupendamente, mi querido amigo, verdaderamente. Muchas gracias. Te agradezco mucho que me hayas dado la palabra y perdón, creo que me excedí con el tiempo. No te preocupes, muchas gracias. Y para finalizar, no quisiera, Toño Silva, si nos haces favor de darnos tu comentario para que podamos ahora sí cerrar esta sesión, que por nosotros estaríamos encantados, pero entiendo que hay toda una agenda de trabajo que cumplir. Pero hay muchos trastes que lavar. Hay trastes que lavar. Toño. Muchísimas gracias. Extraordinarias las ponencias. Extraordinario el resumen de mi querida doña Patricia Cruzal. Y desde luego, como bien lo dice, la conducción. No cabe duda que un tema como este no progresa aun teniendo los conocimientos de los tres expositores, ¿no? Y esa gran experiencia que has tenido tú, Sergio, para poder llevar estos temas en esta comisión. Yo no quisiera dejar lo siguiente. Muchas gracias por la palabra. Se ha hablado de políticas públicas.
¿no? Se hace un análisis y finalmente llegamos probablemente, Luis, a una ética y a un compliance, ¿no? Hoy, como si fuera moda, nos vamos a la administración pública y nos vamos a la iniciativa privada. ¿Hasta dónde esto se puede traspasar? Un know-how, una libertad, una privacidad, la integridad o la transparencia, no solo de las personas físicas, sino de las personas morales. Esa tendencia de riesgo, ¿hasta dónde va? ¿Hasta dónde puede existir ese límite? Porque se ha desbordado, no hay un control, ¿verdad? Hoy, a esa falta, y me voy a concretar solo a un caso, a esa falta de información, y como bien lo dice la maestra, es caso Lozoya Anaya, ¿no? ¿Hasta dónde ha transgredido? ¿Hasta dónde se puede litigar un asunto? ¿Y hasta dónde se puede llegar a los medios para poder tener un razonamiento donde el ciudadano no tiene una verdadera información? Y esa trascendencia de riesgo hace una cantidad de ruido terrible que solo crea un verdadero desconcierto. Por ello, mis felicitaciones a los tres, porque los tres, como bien lo dice la maestra, han tocado los temas que precisamente requiere a lo mejor esta parte del análisis, la ética, el compliance, pero sobre todo las políticas públicas, ¿no? Ese sería mi comentario, y si al respecto cualquiera de los cuatro pudiera expresar algo, me encantaría. Muchísimas gracias, buen día a todos, y mi felicitación nuevamente, Sergio. Muchas gracias, Toño, muchas gracias. Yo quisiera pues cerrar este extraordinario conversatorio, que abrazaran las preguntas y comentarios que nos hicieron favor de hacer quienes participaron activamente del chat del conversatorio. Y pues yo quisiera comenzar, ahora voy a dejar que las damas cierren por equidad de género. Yo quisiera primero, Gerard, si en un minuto pudieras darnos una gran conclusión de tu participación. Bien, pues agradezco mucho de mi parte también esta invitación. Me alienta a continuar con los esfuerzos no solo de capacitación y profesionalización en un área que está en constante cambio y evolución, y más ahora con este proceso de impacto tecnológico, pues tenemos que mirar ya no a 3 años, a 6 años, tenemos que mirar lo más posible a prácticamente lo que va a ser nuestro siglo XXI. Y con ello respondí un poco al tema de la pregunta, ¿qué casos están desarrollándose en otros países? Bueno, si bien recuerdan el tema de Panama Papers, pues ¿qué creen? Esto no se hubiera descubierto si no hubiera sido un algoritmo. Fue esta capacidad de la inteligencia artificial la que encontró todos los patrones de esta red, pues no solo en Panamá, sino a nivel global. En el caso de Colombia, ahí está 2 temas que están interesantes. Por una parte, el desarrollo de sistemas, obviamente algoritmos, pero que están conectados, utilizados con las cuestiones de la robótica. Y en este sentido se desarrollaron allá receptores termográficos y receptores de análisis de las pupilas. ¿Qué se hace con esto? Lo que se hace es detectar patrones anómalos de las variables en el rostro, y con ello se busca la prevención de los fraudes. Es una especie como detector de mentiras, pero obviamente con inteligencia artificial lo que hace es saber si los contratistas, los licitantes están generando pues algunos engaños. Esto está aplicándose en Antioquia, si no mal recuerdo. Otro caso es en la Unión Europea. La Oficina Europea está ocupando también inteligencia artificial para evitar fraudes. Y también se está ocupando en el caso España, en Valladolid. El nombre del software es muy curioso, se llama Satanás. Se ocupan estos algoritmos para la prevención de la corrupción. Y me atrevería a decir que los diversos desarrollos que hay de algoritmos nos pueden llevar
fíjense, a entender y no solo a comprender el fenómeno, sino además a prevenir a 3, 4, 5 años mediante una serie de tiempos. Las capas de redes neuronales nos pueden decir cuáles son los patrones que van a continuar en la postergación del tiempo, y con ello precisamente ir hacia las auditorías públicas con mayor focalización en la atención en donde se encuentran estos patrones de conductas, como la cuestión del cohecho, la cuestión de alguna contradicción en una contratación. Finalmente, yo cerraría mi intervención con un pensamiento de Gandhi, donde nos dice que cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer. Las leyes, desafortunadamente, a veces se hacen bajo ciertos intereses o bajo ciertos parámetros. Y estoy seguro que la inteligencia artificial va a romper muchos de los moldes anómalos que hay en las legislaciones para la protección de quienes incurren en este tipo de actos. Entonces, agradezco enormemente la oportunidad de haber estado con ustedes. Sigo trabajando en esto que hoy por hoy hablamos sobre la ingeniería legal en inteligencia artificial, y me complace mucho verlos y sobre todo saber que hay interés por cambiar este mundo y sobre todo nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerard. Muchas gracias, Gerard. Muchas gracias. Querido Luis. Gracias. Gracias a todas, a todos, bienvenidos a esta subcomisión. Yo, la verdad, no tengo duda ninguna, el derecho siempre llega tarde a su cita con la historia. Y sin embargo, bueno, hoy tenemos la oportunidad de anotar un tanto a favor de la humanidad. Las noticias sobre la inteligencia artificial son muchas, sorprendentes todas ellas, pero la de ayer es menos sorprendente a la de hoy, y la de hoy será sin duda menos sorprendente que la de mañana, ¿no? En Europa, por ejemplo, ya desde hace varios años se habla sobre la persona electrónica, se reflexiona sobre los derechos y obligaciones de los robots, sobre sus responsabilidades en caso de que este robot ataque, lastime o mate a un ser humano que lo supervisa, ¿no? En Barcelona ya se hizo la declaración, bueno, fue la sede, la declaración sobre inteligencia artificial, ¿no? En fin, bueno, vaya, pero yo, como me he especializado también mucho en el mundo de los negocios, no puedo ignorar el impacto que esto puede tener en la economía. Y si lo metes en los robots, pues me queda claro que los robots no se cansan. Podrían trabajar todas las horas de todos los días, y sin duda de esa nueva realidad surgiría un desplazamiento de las personas hacia el desempleo y la precariedad, ¿eh? Entonces, cada que estoy frente a directores generales de empresas, se los digo sin titubeo a esos altos ejecutivos que toman las decisiones estratégicas de la empresa, pero que curiosamente no son los accionistas, ¿eh? Fíjate, toman decisiones sobre algo que no les pertenece, pero bueno, son los CEO, ¿no? Como se autodenominan ellos, ¿no? Pero no son los dueños. Entonces, frente a esa gente que tiene ese poder de decisión, pero que no es dueña, y que insisten en sus estrategias de reducción de personal, luego de una compleja implementación de un nuevo sistema de automatización, ya sabes de eso de que siempre parlotean, y ahora con la llegada de la inteligencia artificial, pues la tienen en la punta de la lengua, gracias a que la lengua no tiene hueso. Les recuerdo que los robots, la inteligencia artificial y sus algoritmos no consumen lo que los humanos sí. Tampoco pagan por los productos y por los servicios. Esos algoritmos, los humanos sí. Entonces, bueno, hay que tener cuidado de no poner en jaque a la economía, porque la herramienta es eso, la inteligencia artificial es solo una mera herramienta. Y, caray, no me gustaría decir esto, pero creo que estamos en un momento donde somos gigantes en lo técnico, pero enanos en lo ético. Y si no corregimos eso, va a costar mucho trabajo construir un México más justo, más próspero, más competitivo y en paz. Gracias a todos. Muchas gracias, Luis, muchas gracias. Y para cerrar con broche de oro en esta ocasión, nuestra querida doctora Ana María Cruz. Muchísimas gracias. Bueno, pues lo manifestado por la maestra Patricia Cursín y el maestro Antonio Silva Oropesa dieron dos puntos de vista
muy importantes que no los abordamos, sobre todo por falta de tiempo. Pero regular la aplicación de la inteligencia artificial es sumamente importante, ya lo menciona la maestra Patricia, por la reserva de los datos personales y muchas otras cosas que tienen que surgir. Ya el Parlamento Europeo emitió 5 principios en una carta ética que se refiere al respeto a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, en el sentido de garantizar que el diseño y la implementación de herramientas y servicios de inteligencia artificial sean compatibles con los derechos fundamentales. También tener el principio de no discriminación, que es prevenir específicamente el desarrollo e intensificación de cualquier discriminación entre individuos o grupos de individuos, porque ya surgió con un programa en Estados Unidos llamado Compás. Resulta también como otro principio adoptado el de la calidad y la seguridad. Hay que cubrir ciertos estándares en los datos, ¿no? El procesamiento de decisiones y datos judiciales tiene que utilizar fuentes certificadas y datos intangibles con modelos elaborados de manera multidisciplinaria en un entorno tecnológico seguro. Esto quiere decir que siempre va en cada proyecto a intervenir gente calificada en diferentes áreas que se requieran para la elaboración de ese proyecto. No va a ser así como que ahí metemos los datos y como vayan. No. Tienen unos estándares y un procesamiento y una refinación muy específica. Otro principio que adoptó la Carta Ética es el de transparencia, imparcialidad y justicia, que es hacer que los métodos de procesamiento de datos sean accesibles y comprensibles y auditables, ¿no? Que se puedan auditar. Eso es sumamente importante. Es lo de la transparencia, lo de las cajas, porque hay cajas negras, cajas grises y cajas blancas, que esto nos tomaría tiempo explicarlo y creo que le correspondería al doctor Gerald por ser experto en esto. También el último principio que tiene como adoptado la Carta de Ética en Europa es el principio del bajo control del usuario, que es excluir un enfoque prescriptivo y garantizar que los usuarios sean actores informados y que controlen las elecciones realizadas. O sea, el proyecto tiene que tener una finalidad en la cual el usuario pueda controlar esto. Y el aspecto de la que menciona el maestro Antonio Silva Oropesa de las políticas públicas, pues tiene que ser el resultado de la propuesta que me permitía hacer de la interconexión de los datos que en sus expedientes tienen las autoridades fiscalizadoras, las autoridades sancionadoras y las autoridades que persiguen los hechos de corrupción, de tal manera, como habíamos dicho, de que se advierten las causas que originan y de eso crear las políticas públicas de prevención, de meter los controles, mejorar la regulación, prevenir y que el servidor público caiga tan fácilmente en estos hechos. Entonces, sí es muy amplio la aplicación que puede tener esta interconexión de datos y estas políticas públicas que nos pueden dar como producto. Agradecer también, por favor, de verdad, maestro Guacuja, mi agradecimiento, porque es usted creador más que facilitador de temas muy interesantes como el que se tocó hoy y de todos los que usted, tengo la fortuna de seguirlo a través de la comisión donde me permitieron estar con ustedes en contacto, y todos los programas que usted produce, magníficos, mi respeto, igual a mis compañeros de panel y a todo el auditorio, muchísimas gracias. Pues no tengo más palabras más que agradecimiento, no solo a los expositores, sino a todos los participantes que nos enriquecieron con sus muy, muy oportunas intervenciones, tanto en forma oral como en forma escrita a través del chat. De verdad, mil gracias. Nos encantaría podernos quedar más tiempo discutiendo estos temas, pero bueno, lamentablemente, pues todo tiene un límite en el tiempo y les agradezco de veras infinitamente que nos hayan acompañado en esta ocasión. De verdad, muy agradecidos con Gerald García, con Luis Hernández, Ana María Cruz. Muchas gracias, y a nombre de la Comisión de Anticorrupción de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, pues espero que nos sigamos viendo en futuras sesiones. Muchas gracias y les deseo que tengan un muy feliz día. Felicidades a todos. Gracias. Gracias a todos. Muchas excelente gracias. miércoles. Gracias y un aplauso para todos, de verdad. Muchas gracias. Mucha salud. Felicidades.